Hoy hablaremos del hueso coxal. En el caso de la cintura pélvica, va a estar conformado por dos huesos. El hueso coxal es un hueso par y va a estar conformado por el hueso sacro y el coxis. En el miembro inferior va conformado desde los huesos coxales, el coxal, el hueso fémur, la tibia y el perone, desde la rodilla hacia abajo. En el perone y la articulación de la rodilla vamos a encontrar un hueso triangular pequeño que es la rótula, y más abajo encontramos los huesos del tarso, y después del tarso está el metatarso. Después encontramos las falanges, que también se pueden arteso y enumerar del 1 al 5, empezando por el pulgar. En la cintura pélvica está formada la figura pélvica. Es una estructura que va a formar una circunferencia en torno a los órganos de la pelvis, y esta circunferencia va a estar dada por los huesos coxales y el hueso sacro. Dicho hueso sacro los une a los dos coxales. La parte posterior y la parte anterior está unido entre sí. Sería la sínfisis del pubis. El hueso coxal es un hueso plano. Su eje es más pequeño que los otros dos. Es par. Es asimétrico porque no puede partirlo a la mitad. Tiene una forma de hélice. Va a estar formado por tres huesos: ilión, isquión y el pubis. El ilión se va a articular directamente con el sacro, el isquión y el pubis con el ilión, y a la vez entre sí y el pubis va a tener contacto con el lado contrario. Va a estar localizado por debajo del plano cornal, que nos divide una parte superior e inferior. En la imagen podemos observar el borde acetabular, la escotadura acetabular y el acetábulo. También está la cara lateral, también que se puede decir externa. Hay dos, una que articula y otra que no articula. La articulación es fosa acetabular y la que articula es carilla semilunar. Tiene cara altútea, glútea, línea glútea posterior y glúteo mayor, línea glútea anterior, glúteo menor y glúteo medio. Tiene cara de glúteo o fosa ilíaca externa, foramen obturador, vaso y nervios, surco sufrancetubular, tendón recto femoral y foramen nutricio. En la cara medial tenemos la línea arcuata, la fosa ilíaca y el músculo ilíaco, que viene siendo el superior lateral. También tenemos la superficie cuadrilateral, el músculo obturador interno, la tuberosidad ilíaca, ligamentos sacroiliacos y carillas articular. También tenemos 4 bordes. Es el borde superior, borde inferior, borde posterior y borde anterior. En el hueso coxal, en el borde anterior tenemos la espina ilíaca anterior superior, la escotadura innominada, nervio cutáneo femoral lateral, espina ilíaca anterior inferior, que está articulado con el tendón del músculo recto femoral. Tenemos la escotadura
el músculo iliopsoas. Tenemos el músculo ancho del abdomen, ligamento inguinal, ensartorio y tensor de la fascia. También tenemos el borde anterior, viene siendo eminencia hilopúbico, que se articula con la cintilla inopectíneo. Tenemos la superficie pectínea, que se articula con el músculo pectíneo, la cresta pectínea, la espina púbica se articula con el ligamento inguinal, la cresta del pubis y se articula con el músculo recto del abdomen piramidal. En el borde posterior tenemos la espina ilíaca posterior superior, la escotadura del hombre, espina ilíaco posterior inferior, la escotadura ciática mayor. También se va articulado con el músculo piriforme, vasos y nervios glúteos superior, nervios ciáticos y glúteos inferior, vaso glúteo inferior, vaso y nervio rodena anterior, anternos. Tenemos también la espina ciática, el ligamento sacroespinoso, la inserción es gemelo superior, elevador del año. Tenemos la escotadura ciática menor, con su inserción que es músculo obturador interno, vaso y nervio pudendor interno y tuberosidad asciática. Tenemos el borde superior, está conformado por el cresta ilíaca, labio externo, tubérculo ilíaco, producido por el músculo glúteo medio, línea intermedio, músculo oblicuo externo, músculo oblicuo interno y el músculo transverso del abdomen. Tenemos el borde inferior, está formado por dos ramas. La primera es rama de isquion y la segunda rama es inferior del pubis. La superficie de la síntesis son tres, que viene siendo el cuerpo cavernoso, el pene y el clitorio, músculo isquio cavernoso y el músculo eráctil aducto mayor. Tenemos ángulos. El primer ángulo es anterosuperior, viene siendo la espina ilíaca anterosuperior. El segundo ángulo es medial, con la sínfisis del pubis. El tercer ángulo es posterior superior, con la espina ilíaca posterior superior. Y el cuarto ángulo es posterior inferior, que es tuberosidad isquiática. Seguimos con el fémur. Es un hueso largo, es un hueso par. Se va a localizar a los lados del pelvis y va a servir como el esqueleto del músculo. Tiene una forma de prisma triangular y como todos los huesos, el largo va a tener dos epífisis y dos diáfisis. Tenemos la epífisis proximal, que está conformada por la cabeza anatómica, el cuello anatómico, trocánter menor, eminente petrocántina, que se inserta las
haces del ligamento del vértice de la arteria de la cabeza, el cuello quirúrgico, la eminencia petrocanterio, la línea intertrocantérica y el trocánter mayor. Como podemos ver, es la cabeza del fémur, que es de 2 a 3 segmentos de esfera. Recubre una fibra de cartílagos articulares y es usa. Tenemos la interna, que es insertar el músculo obturado interno, la fosa de ligamentos redondas, el músculo ilíaco y el trocánter menor. Y como la parte del cuerpo viene siendo la cara anterior, el músculo crucal, tenemos el músculo subcrucal y pertenece al cuádriceps. Tenemos los bordes del cuerpo, que es bastinterno, ectíneo, aproximadamente menor, glúteo mayor, línea áspero o crestas rugosa. Tenemos la inserción del ostrocante, que es el borde superior, es el músculo piramidal, la cara externa, que es el glúteo medio, la cara anterior, el glúteo menor, la cara interna, que es el hemino o obturado interno, fosa distal y obturador externo, el músculo cuadrocrucal y el trocánter menor, que es el músculo esfáix ilíaco. La extremidad distal, que es la cresta cuadrífica, que es la rugosa, el músculo vasto interno externo que pertenece al cuádriceps, la cresta bifurcada, el espacio popliteo, que es liso, acribillado o por orificios vasculares y libres de inserciones musculares. Entre estas extremidades distales tenemos la masa ovoideas laterales, la separación por trócleos femoral, cóndilo externo y cóndilo interno. Tenemos la hendidura intercondilia. Tenemos la extremidad distal posterior, que tiene la cara de cóndilo, tiene una cara anterior y posterior recubierta por fibro, el cartílago, que está libre de particularidades, la cara intercóndilo, la cara externa y la cara interna. Y también tenemos la cara internocóndilo, se insertan los ligamentos anteriores, el externo, y el posterior es el interno. La inserción del músculo planta delgado tiene la tuberosidad condilas. El interno recibe ligamentos laterales internos de la articulación de la rodilla. El externo recibe ligamento externa de la articulación de la rodilla. Y por último tenemos la arquitectura y la osificación. La arquitectura está formada por una vaina gruesa de tejido óseo compacto que envuelve la cavidad medular. Los extremos del fémur están compuestos por tejidos óseos esponjosos envueltos por una lámina de tejidos óseo o compacta. La osificación se forma a partir de los 5 centros de osificación. La primera forma el cuerpo del fémur y aparece en segundo mes de vida fetal. Los 4 restantes destinados a la cabeza del fémur, trocánter mayor y el extremo inferior del fémur.